mesa que vamos a ver ahora hablaremos de algo distinto, pero a la vez vinculado a lo que hemos hablado hasta ahora. El plan de parentalidad, cómo se elabora, cómo analizarlo, cómo presentarlo, es una herramienta muy importante. En Cataluña es obligatorio, en otras comunidades no. Y vamos a tener expertos que nos van a hablar de esta figura. El coordinador es Antoni Vidal Teixidó. A ver, es como el otro día hablábamos de Pascual Ortuño, ¿no? Es un impresentable porque Antoni, evidentemente, es una figura que creo que está aquí desde los inicios de la mediación prácticamente. Es abogado, mediador, director del máster de mediación del Consejo de Abogados de Cataluña, director del máster también del Colegio de Abogados de Barcelona, abogado desde 1972, aunque no lo parece, porque como vais a ver es jovencísimo. Ha estado también premiado con la medalla al mérito profesional, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y podría hablar de él infinito, pero no quiero quitarle tiempo porque es a él a quien queremos oírle y a los invitados también excepcionales que tiene en su mesa. Toni, te tenemos por aquí, estás aquí a punto ya para empezar. Tenemos a Elena, que es una de las grandes invitadas, porque Toni nos va a presentar a los integrantes e integrantes de su mesa. A ver si tenemos... Hola Elena, tenemos por aquí a Toni para que os presente a todos y para que modere el debate. Antoni, no lo sé si Antoni nos ha desaparecido en este momento. Afortunadamente vemos a Elena. Antoni, ahora que tenemos aquí, Antoni, la cámara, por favor. La cámara, pon la cámara para que te estamos oyendo. Aquí la cámara no, aquí no veo mi nombre. Sí, aquí. Te escuchamos. Ahora. Nos falta verte también, pero escucharte te escuchamos. A ver. Ahora. A ver, ahora. Ahora sí, ¿no? No, todavía no, pero espera que a veces tarda un poquito. Tienes que confirmar. Cuando das a la cámara verás tu imagen y abajo te pone como confirmar o aceptar, algo así. Mira, ahora sí creo, sí. Muy bien, Toni, sí, te tenemos aquí. Sí, ¿me veis? Perfecto. Sí. ¿Y me oís también? ¿Me oís? Bien. Sí, todo. Bueno, Ana, muchas gracias por las palabras que me has dicho. Realmente yo creo que no son merecedoras, pero en cualquier caso... No, me he quedado corta. No. En cualquier caso sé de qué es la edad también, porque la verdad es que llevamos muchos años, tú sobre todo también, muchos años en este campo, por consiguiente, yo creo que sí que vamos juntos en este mismo camino. En primer lugar buenos días a todo el mundo. Quería agradecer a la organización del Congreso el haberme invitado para participar en esta mesa, al lado de profesionales tan relevantes como las que estoy hoy virtualmente a mi lado, están a mi lado virtualmente y que seguidamente presentaré. Bien, el título de la mesa es Plan de Parentalidad, Elaboración, Presentación y Análisis. Cuando leí el título, me vino de repente lo que ha ido ocurriendo durante los últimos años respecto al plan de parentalidad. La verdad es que hemos pasado de un grado absoluto de escepticismo inicial a considerar el plan de parentalidad como el eje central del convenio regulador cuando existen hijos menores. En su inicio, no todos los abogados añadían al convenio un plan de parentalidad, se exigía relativamente, posteriormente no estaba claro si el plan iba insertado en el propio convenio o tenía autonomía propia en escrito aparte, y ahora todo está mucho más claro y, por ejemplo, en Cataluña no hay convenio o demanda que no conlleve un plan de parentalidad ceñido a lo que establece el artículo 233.9 del Código Civil de Cataluña, teniendo en cuenta que el convenio puede ser rechazado por no contener precisamente los epígrafes que marca el artículo. Pero esto ya forma parte de la historia, por lo que vamos a dar entrada a las tres ponentes que yo creo que es lo que es más importante y que voy a presentar ahora. Y lo vamos a hacer por orden de aparición en la pantalla y nunca mejor dicho. En primer lugar, Elena Laurova Lacasa. Elena Laurova Lacasa es profesora, es una cantidad de currículo impresionante, pero vamos a hacer un resumen. Es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, fue directora general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña durante el periodo de tramitación del libro segundo
del Código Civil catalán y responsable del modelo y la guía del plan de parentalidad que elaboró el Departamento de Justicia, codirectora del Libro Blanco de la Mediación en Cataluña y cuenta con numerosas publicaciones de derecho de familia y más. En estos momentos trabaja en la consolidación del derecho colaborativo. Ella hará la presentación de lo que significa y puede significar el plan de parentalidad. A continuación intervendrá Nuria Vázquez Orellana. Nuria Vázquez es licenciada y doctora en psicología, experta en psicología forense, formada en mediación y en terapia familiar, coordinadora de parentalidad, miembro de los listados de peritos judiciales y de coordinadores de parentalidad del COP, del Colegio de Psicólogos de Cataluña, profesora asociada de la Universidad Rovira i Virgili, docente de posgrado en diferentes universidades españolas y colegios profesionales sobre tópicos de la psicología jurídica y la coordinación de parentalidad, así como coautora de diversos materiales técnicos sobre psicología jurídica. Y también Magali Marrodán Pascual, que es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Navarra, experta en mediación familiar por la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar, título homologado por el Foro Europeo de Mediación, posee una dilatada experiencia de más de 20 años en el ámbito de la orientación y mediación familiar y educativa, ha sido mediadora y coordinadora del Servicio de Mediación del Gobierno de Navarra, actualmente dirige el Centro de Mediación y Gestión de Conflictos que lleva su nombre, trabaja además como mediadora en los puntos de encuentro familiar, formadora habitual desde el año 2011 en programas de mediación, formadora de profesionales de mediación y coordinación de parentalidad en diversas universidades y asociaciones, formadora de mediación organizacional y cuenta con numerosas publicaciones. He hecho un resumen, muy resumen, de todas estas virtudes que tienen y realmente experiencia por parte de las tres ponentes. En realidad, lo que se trata es ellas mismas, o sea, tanto Nuria como Magali, lo que van a hacer es, entre ellas mismas, preguntas y respuestas, como después ya veremos. Inicialmente, entonces, lo que damos la palabra a Elena, que es la que va a presentar el aspecto más jurídico del plan de parentalidad. Elena, cuando tú quieras. Muchas gracias, gracias a todos por contar conmigo. Además, hablar del plan de parentalidad para mí me lleva incluso a explicar e intentaré limitarlo, pese a que siendo sábado no deja de tener su gracia, pero alguna batallita, porque ahora hablamos de plan de parentalidad y Tony se acuerda además, porque es que él ha estado al pie del cañón desde siempre, con una cierta naturalidad. Pero en su momento, cuando se empezó a utilizar esta figura, la desconfianza y la prevención eran absolutos. Entonces, voy a encuadrar cómo lo incorporamos al código y cuál es y qué pretende. A ver, cuando se estaba discutiendo el libro segundo del Código Civil de Cataluña sobre persona y familia, cómo no, una de las obsesiones era poder diseñar mecanismos que garantizaran una crianza de los hijos en caso de conflicto entre las familias que fuera armoniosa. Lo digo quizá con un cierto optimismo, pero por lo menos que fuera positiva, que no convirtiera a los hijos, como ya sabemos, en moneda de cambio con todos los conflictos que hay. Y había una sensación, es algo que he repetido varias veces porque lo explican los magistrados, y no tengo datos empíricos, pero es algo que está allí, ellos te explican, de que por mucho que hablemos de un número importante de divorcios no contenciosos, de divorcios amigables, a la hora de la verdad, cuando tienen que implementarse las medidas adoptadas, somos uno de los países que tiene un número de modificaciones e interpretaciones de medidas superior. Y eso es porque, bueno, se ha llegado a esa voluntad de crear algo más o menos manejable para poder tirar adelante, pero luego la práctica demuestra que no funciona. Entonces, y recuerdo a Pascual Ortuño cuando siempre dice que en ese momento de la gestión del conflicto es cuando los padres suelen tener, los progenitores, un nivel argumentativo y racional realmente bajo mínimos, había que darles algún tipo de soluciones. Y entonces es cuando, viendo qué estaban haciendo los países de derecho comparado y estaba funcionando básicamente el modelo anglosajón, se importa de alguna manera lo que se llama el Parenting Plan, entendido como plan de parentalidad, que tiene la función de acotar
para por tanto deslindarlo de otras controversias como el importe de la pensión o la atribución de la vivienda, acotar las cuestiones que se refieren a los hijos. Y entonces, en el primer proyecto de Código Civil, ya desde el primer momento, hay una presentación del plan que en la exposición, en el preámbulo, se dice que es una de las medidas estrella. Pero, y fue muy, muy bonito de ver, por eso digo que cuento batallitas, cuando sus señorías, los parlamentarios, escucharon las comparecencias y les explicaron la bondad de esta figura, al mismo tiempo se percataron de que era una figura que los operadores jurídicos mencionaban, pero que no había una conciencia clara de en qué consistía el plan de parentalidad. Si uno dice, el convenio de hijos menores incorporará necesariamente un plan de parentalidad, y no dices más, acaba siendo, pues, como decimos en Cataluña, un foc d'encenalls, unos fuegos artificiales, algo que no sabemos ubicar en la práctica. Y es por eso por lo que, convencidos, insisto, los parlamentarios de la posible bondad de esta figura, entre otras cosas, insisto, porque había experiencias de derecho comparado muy interesantes y que ya estaban trascendiendo el ámbito del common law. O sea, habían entrado en Holanda, se estaban discutiendo en Italia. Lo que decidieron fue desarrollar mucho más el artículo 233.9 que hablaba del plan de parentalidad e identificar minuciosamente una serie de aspectos que tenía que abordar. Las tareas de que se haya de responsabilizar cada progenitor en relación a las actividades cotidianas de los hijos, la manera en que se han de hacer los cambios en la guarda, el régimen de relación y de comunicación, es decir, arbitrar una serie de puntos sobre los que los padres tenían que ponerse de acuerdo que de algún modo anticipasen los problemas ulteriores. El ejemplo que siempre explican los colegas del Common Law. Nos encontramos con la abuela que cumple 90 años, la bisabuela, y como ese día le corresponde al niño estar con el otro progenitor, no le dejan que asista a la macrofiesta en que asisten todos el resto de parientes, 70 personas. No, porque no es. Me diréis, esto demuestra hasta qué punto está contaminada o corroída la relación. Efectivamente, pero vamos a intentar, justo por esa prevención entre las partes, planificar o anticipar posibles situaciones para llegar, ya digo, a soluciones que beneficien a los menores. Y entonces, ya digo, se detalló minuciosamente el artículo 233.9 y al mismo tiempo se incorporó un mandato al Departamento de Justicia para que elaborara una guía o un modelo de plan de parentalidad desde esa conciencia, insisto, de que hablábamos y no sabíamos qué había. Entonces se creó una comisión dentro del Departamento de Justicia, integrada por una magistrada de Derecho de Familia, por una psicóloga muy reputada que trabajaba en los juzgados habitualmente, por una profesora joven de la Pompeu Fabra, por la directora del Observatorio de Derecho Privat de Cataluña, que era la responsable de la codificación, y también estaba yo. Bueno, entonces, lo primero que hicimos fue buscar material, y luego diseñar todos esos aspectos con un formato que vimos. Pues, por ejemplo, veías planes de parentalidad en otros sitios en que decía, los padres se comprometen y había dos sistemas, o lo escribían ellos mismos o había crucecitas para que escogieran uno y dejabas luego unos puntos abiertos. Bueno, lo hicimos lo mejor que supimos, pero sí que puedo contar como anécdota que allí yo aprendí muchísimo porque las que estaban al pie del cañón, que quiere decir desgraciadamente al pie del tribunal, tenían un montón de conflictos que explicaban que uno no daba crédito. Con perdón, me llevan a una cosa que les explico el primer día a mis estudiantes, sencillamente un poco puré paté le bourgeois, pero para que me escuchen de manera clara y entonces no pierdan compa cuando hago familia, que es que está claro que hay veces que cuando el día más feliz de una pareja es el día que se divorcian porque identifican a quién van a hacer la Pascua en el futuro. Entonces, problemas que mencionaban. Por ejemplo, la obligación de pasarse de uno a otro el carnet del Barça, que de pronto se encontraban que el carnet del equipo no lo tenían y no podía ir el niño. Vale, me podrán decir, ¿qué pasa? Pues lo denuncian. Sí, pero en definitiva lo que ocurre en ese caso es que entonces el niño no va al partido. Vamos a intentar concienciarles, organizarlo adecuadamente. Y recuerdo también que allí se dijo una cosa muy concreta, pusimos una serie, indicamos, y el único punto que no se, ya digo que cuento batallitas, que no se mencionó fue el régimen de la ropa sucia. Porque yo ahí descubrí que uno de los grandes conflictos que había es cuando el niño va una semana con cada uno de ellos y el hartazgo cotidiano, y perdonad porque hay un sesgo de género de las madres que se encuentran que abren la mochila o la maleta y se encuentran que toda la ropa que ha utilizado el niño está sucia, cosa que, según parece, estadísticamente a la inversa no ocurre en igual medida. Pues bien,
Sencillamente, intentamos organizar esto así. Ya os digo que no fue una medida bien adoptada o bien aceptada. Me acuerdo perfectamente que en ese momento, esto se organiza dentro del segundo tripartito en Cataluña, pues el grupo que entonces era Convergencia y Unión dijo que lo primero que haría cuando volvieran al poder sería derogar el plan de parentalidad, pero luego digamos que la utilidad de la práctica hizo que pues, se bajara el tono. ¿Por qué? Porque fíjense cuál era la paradoja en cuanto a estar en contra del plan de parentalidad. Uno, que era que por supuesto nos habíamos dejado seducir por una figura extranjera. Pero la segunda es que, y recuerdo que me lo dijo un abogado muy potente, como tengan que concretar cosas, no va a haber nadie que firme un convenio, un divorcio amistoso. Y claro, yo desde fuera pensaba, pues si no van a firmar en el momento que se ponen a concretar, lo que estamos haciendo es demorar la solución del conflicto, de modo que cuando se encuentren en lo que se supone que ha de ser la mera implementación de su cuadro y de sus coordenadas de crianza, va a ser todo muchísimo más lesivo. Y ese fue, insisto, el proceso, y no quiero contar nada más que un detalle. Es verdad que al principio hubo dificultades, se colgó este plan de parentalidad reconociendo que solo era indicativo y este modelo en los colegios de abogados de Cataluña. Empezaron a salir, y recuerdo, porque me pareció muy útil el de SEPIN, no hago propaganda, lo único que hago es que como soy, digamos, académico, recuerdo que a mí me resultó de utilidad ver cómo habían entendido cómo funcionaba. Luego ha habido otros, pero al mismo tiempo tuvo un efecto reflejo muy interesante. Y es el hecho de que los propios magistrados, puesto que si a ellos no les gustaba el plan porque recibían un plan por cada lado y tenían que pronunciarse, ellos empezaron a hacer resoluciones judiciales mucho más detalladas que incorporaban, sin mojarse evidentemente con la misma solvencia, y es lógico que si lo construyen los padres que saben lo que decimos siempre de la mediación, las coordenadas exactas, la singularidad de cada familia, porque no hay dos familias iguales, pero aún así, esta idea de ese plan que de algún modo, insisto, es la cartografía del futuro de los hijos, que además incorporaba en la regulación la idea de que si surgían problemas, por favor, vayan a mediación, a intentar interpretarlos de una manera constructiva, esto también, insisto, tuvo un efecto reflejo en unas resoluciones judiciales que fueron más minuciosas y fueron más adecuadas a la singularidad de cada supuesto. Y creo que con esto, luego me podéis hacer preguntas o así, pero ya os he encuadrado lo que fue la experiencia catalana. Muchas gracias, Elena. Vamos a dar la palabra entonces a Nuria y también un poco a nivel de compaginar Nuria y Magali, y con preguntas que concretamente vamos a hacer la primera de ellas. La primera pregunta será, ¿qué nos piden tanto, por ejemplo, en Navarra como en Cataluña respecto de los planes de parentalidad, su realización y su implementación? Y esta posiblemente sería la primera pregunta que debería responder Nuria, si te parece. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, gracias a todos, por supuesto, por invitarnos y a los asistentes por estar aquí. Vamos a entrar en materia. Como yo trabajo en Cataluña y muy bien nos ha introducido Elena, ya como coordinadora de parentalidad, cuando me llega un caso ya me encuentro con un plan de parentalidad que está previo a mi intervención, con lo cual lo que habitualmente nos van a pedir es que colaboremos con la implantación efectiva o con el cumplimiento de ese plan de parentalidad. Evidentemente, cuanto más claro, concreto, detallado y personalizado es ese plan de parentalidad respecto de las edades y las características de los hijos y el contexto de esos progenitores, más fácil debería ser nuestro trabajo. Pero si estamos en coordinación de parentalidad, es evidente que no hay acuerdo en el cumplimiento o que bien esos planes no han sido tan detallados o tan adaptados a la realidad. Por lo tanto, no me pedirían que creara un plan de parentalidad, sino que ayudara a su implementación. Un poco al hilo de la primera mesa, no siempre nos piden que hagamos revinculación paterno o materno-filial. Muchas veces nos encontramos con situaciones de discrepancia en lo que es el ejercicio de la patria potestad, o sea, padres que se pelean por esa ropa sucia, por la actividad extraescolar del niño o de la niña, por cualquier situación de ese tipo. Con lo cual,
sí que vamos a colaborar en ver si ese plan se adecúa, se ajusta a la edad del niño o de la niña, a las características, al contexto de la familia, a los domicilios, a la infraestructura, el apoyo familiar, los horarios de los progenitores, pero sobre todo focalizando en que para los hijos en común y las hijas sea este el plan más beneficioso y que más respete su normalidad, ¿no? Y que más respete aquello a lo que este hijo estaba acostumbrado a tener, ¿no? en su vida anterior con sus padres cuando vivían juntos. Con lo cual, nosotros tenemos que sensibilizar a los padres para el cumplimiento. Cuando vemos que hay algún padre que no está del todo de acuerdo en alguno de los aspectos, analizar por qué y si eso beneficia o no a los hijos en común. Propiciar que lleguen a acuerdos si quieren modificar algunas cosas, y ahí vamos a entrar con las herramientas que tenemos desde la mediación y que tenemos desde la terapia sistémica para ayudar a encontrar el núcleo, ¿no? En el que están atascados, cuál es el problema donde no les deja avanzar y consensuar, si es la rabia, el enfado, el sentimiento de injusticia, el no haber elaborado el duelo. Por eso vamos a hacer un trabajo más profundo, ¿no? que sería solo el propiciar los acuerdos, siempre intentando entender la postura de cada progenitor y focalizar los posibles acuerdos en función de los intereses de estos hijos. Evidentemente, el coordinador de parentalidad también tiene esa posibilidad de ofrecer información a los padres, de ofrecerles posibles soluciones en base a pues, la teoría, la literatura, en base a los intereses de los niños. Por eso necesitamos tener mucha formación pues, en psicología evolutiva, no solo en contexto judicial o forense, ¿no? De temas más legales, sino en toda esa formación tan compleja y tan completa que no me voy a meter ahora porque si no, no acabaría. No sé si Magali quiere aportar algo a esta reflexión. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Gracias, Nuria. Gracias a la organización. Gonzalo, Ana, un saludo muy fuerte. A ver, en Navarra estamos más o menos parecido. Nosotros se nos pide, y de hecho así, bueno, es que yo estoy coordinando, no lo he comentado antes, el proyecto piloto que se está llevando a cabo en Navarra sobre coordinación de parentalidad. Entonces, bueno, tengo ahí la información, la verdad que de primera mano. Y lo que se nos pide realmente es que implementemos la sentencia o plan de parentalidad que estos progenitores tienen. En Navarra, como comentó Margarita ayer, en el año 2019 tenemos una compilación del derecho civil y se nos pide, aparece la figura de intervención de coordinación de parentalidad como supervisora para que se lleven a cabo la responsabilidad parental. Entonces, bueno, desde ahí se nos pide realmente que implementemos o realmente que se lleve a cabo el que ya está implementado, un poquito de todo. ¿Cuál es nuestra realidad? Que nos encontramos realmente con muchísimas personas que no lo tienen implementado, pues porque vienen de divorcios anteriores a todo esto, con lo cual eran sentencias muy poco concretas, y ahí es cuando realmente, en la mayoría de las ocasiones, tenemos que partir desde cero para ir construyéndolo. Esta sería un poco lo que nos ocurre aquí, en Navarra. Antonio, el micrófono, por favor. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Con qué dificultades fundamentales os encontráis a la hora de implementar o realizar un plan de parentalidad? Aquí sí que sería Magali, si quieres contestar, por favor. Muchas gracias, Tony. Sí. Vamos a ver, cuando escuchaba a Elena, cuando ayer me planteaba un poco todo esta intervención, decía, bueno, es muy curioso porque se está pidiendo a los progenitores que realicen un plan de parentalidad o que lo implementen, ¿no? Y hablamos de este plan como un documento que nace de la autonomía de los progenitores. Y precisamente lo que estamos viendo es que en ese momento, o cuando lo construyen, la autonomía es lo que menos tienen, están en un momento de conflicto altísimo, muy nerviosos, y se apela a que haya unos compromisos sobre las responsabilidades parentales. Y yo allí reflexionaba, digo,
¿Qué significa responsabilidad? La responsabilidad significa responder, hacernos cargo de las cosas que estamos diciendo, en las que estamos comprometiéndonos con nuestra expareja y luego también de las consecuencias que esto tiene, ¿no? Y desde este planteamiento yo me planteaba un poco cómo nos llegan las familias, ¿no? Estas familias que ya han roto y el encargo que se nos hace a los coordinadores de parentalidad. Entonces, para mí la primera dificultad es el momento. Lo comentaba ayer o el otro día, ya no me acuerdo qué día fue, la compañera Cristina Merino. La importancia de tener claro en qué momento se encuentran estos progenitores y la historia del conflicto. Es un conflicto muy escalado, está en un momento más bajo. ¿Qué cuestiones concretas son las que les traen, ¿no?, a esta familia justamente a este servicio, a esta intervención, ¿no? Vemos claramente que si el conflicto está muy escalado, va a ser muy, muy difícil de trabajar. Y entonces nuestras funciones ahí son las que también se hablaba y comentaba la compañera de Madrid, Mariluz, decía, a ver, la escucha atenta, la escucha activa, recoger todas estas emociones porque están funcionando en estos momentos desde la amígdala, como comentaba ella, y esa conexión entre el cerebro, ¿no?, más básico y lo racional no se está produciendo. Con lo cual, en este primer momento, ¿no?, de la intervención, la dificultad primera va a ser esto, intentar que estos progenitores, por supuesto, la mayoría de las veces en mi experiencia es por separado, en sesiones individuales, podamos hacer que sean más conscientes y que la conexión entre el cerebro más racional y el emocional funcione, ¿no? Bien, la importancia en este momento de nuestra intervención para focalizar en que empaticen, que primero con el otro, que haya un reconocimiento y después, sobre todo, que sean capaces de enfocar en cómo el comportamiento que están teniendo estas personas, ellos dos, está haciendo daño a sus hijos. Si conseguimos esto, el pronóstico es bueno, pero realmente es muy difícil por el momento que vienen con el conflicto tan escalado. Esta sería la primera dificultad. Hay una segunda dificultad que observamos, por ejemplo, aquí en el equipo en Navarra lo hemos visto muy claro, ¿no? La resistencia a participar, la resistencia a la colaboración, a veces de uno y a veces de los dos progenitores. Pero, ¿qué ocurre? No tienen confianza. Son familias que han pasado por un montón de servicios ya, que llevan toda la vida pleiteando, ¿y esta persona quién es? Y ahora esto que me decís, ¿qué es? ¿Qué es esto, no? De aquí la importancia de que haya una buena sesión informativa donde estas personas acuden junto con sus letrados y se les explica claramente el encuadre de la intervención. Cuáles son nuestras funciones, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Pero bueno, ahora no me voy a meter en esto porque hablamos de las dificultades del plan de parentalidad. Pero esta, de la desconfianza y de la resistencia, la podemos subsanar si realmente hacemos una buena información de cuáles son nuestras funciones y por qué estamos ahí, que es para acompañarles y para ayudarles precisamente para que todas aquellas cuestiones a las que llegaron en un día se puedan ir cumpliendo, otras las puedan ir cambiando porque se han quedado obsoletas, ¿vale? Y luego se puedan recoger al final en unos nuevos acuerdos o en un nuevo plan de parentalidad ya hecho mucho más desde la conciencia y desde la realidad, ¿no? Esta sería la segunda. La tercera dificultad, ya me acabo de adelantar como hago siempre, que muchísimas familias nos vienen con convenios reguladores o con sentencias muy poco concretas. Entonces, aquí es el momento en el que trabajar todos estos elementos de los que hablaba Elena, ¿no?, de cómo se van a realizar los intercambios, cómo nos vamos a comunicar si el niño va o no a fútbito, todo ese tipo de cuestiones que cuando el conflicto está muy escalado y funciona la amígdala, se convierten en lo peor de lo peor y que realmente no es para tanto. Y se podría llegar a acuerdos, ¿no? Bien, la cuarta dificultad, pensar que todos los progenitores conocen y son capaces de ver en ese momento qué es lo mejor para sus hijos. Esto es una realidad que no se da. Precisamente las personas que trabajamos en ese tipo de intervenciones lo que tenemos que hacer es, a través de nuestras herramientas, llevarles a esa conciencia, ¿de acuerdo? Llevarles a ver que todo aquello que están haciendo, en concreto sus actuaciones diarias, realmente están haciendo daño a sus hijos. Si damos este paso, como he dicho antes, realmente el pronóstico va a ser mucho mejor. Aquí suele pasar mucho que hay diferentes criterios a la hora del ejercicio de la patria potestad.
con lo cual, bueno, intentar aunarlos, intentar que se respeten unos u otros. Me ha hecho mucha gracia, Elena, lo del tema del carné del Barça. Yo tuve una discrepancia clarísima en la patria potestad con el acudir o no a ver a Osasuna a según qué graderío, porque ahí estaban los violentos y entonces la madre no quería, el padre sí. Todo este tipo de cuestiones que hay que ir realmente trabajando y descendiendo, ¿no? ¿A qué está ocurriendo ahí? En este momento también realizamos un acompañamiento educativo, como ha comentado antes Nuria, mi compañera, muy importante. Y los progenitores con los que hemos trabajado aquí en Navarra nos han agradecido muchísimo que les podamos hablar de etapas evolutivas. Recuerdo unas niñas mellizas que el padre no les quería dejar salir en el pueblo, ya tenían 12 años, hombre, cómo vestirse, cómo no vestirse, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, la quinta dificultad, y para mí la mayor, la comunicación entre los progenitores y de los progenitores con los hijos e hijas que tienen. Traen un estilo de comunicación a nuestro servicio muy tóxico, una comunicación muy violenta, llena de descalificaciones, de juicios de valor. Entonces, nuestro trabajo es, a través del modelado muchas veces, y insisto, en sesiones individuales, la mayoría de ellas, darles y dotarles de habilidades de comunicación no violenta. Hablar de los hechos que me están molestando, de cómo me siento y poder hacer una petición a la otra parte y no un juicio de valor y una exigencia. Todo esto lo vamos trabajando, ¿no?, a través de las sesiones. Entonces, tenemos muchas sesiones individuales, trabajamos mucho desde el modelado, ya lo he dicho, y luego trabajamos mucho también ensayando cómo tienen que hacer para comunicar a la otra parte según qué cuestiones. La sexta dificultad, y ya voy rápido para no comerme todo el tiempo, es trabajar o no con los menores. Ha salido de manera continuada estos días en el Congreso. En nuestra experiencia, estamos acudiendo a domicilios para ver cómo estos menores no se relacionan. Los niños, vamos, lo agradecen, según cómo te presentes, quién eres tú, estoy aquí para ayudar, sin más, bueno, muy buena experiencia. Y luego con adolescentes, tenemos la mayoría de los casos con chicos, chicas de 13, 14, 15 años, están encantados de que alguien, aparte de sus progenitores, donde ven que hay un espacio seguro, les puede escuchar, recoger sus opiniones. Es increíble cómo conocen, cómo funcionan su padre y su madre. Es increíble, a veces son los sensatos ellos, a veces son los que nos dan las ideas y las soluciones, pero de manera mucho más sana que sus propios progenitores. Claro, realmente porque en ese momento no están tan invadidos, ¿no?, de lo emocional como están sus progenitores. Y luego también los progenitores agradecen mucho que hayamos hecho esta escucha y que les devolvamos lo que sus hijos dicen. Y ahí se quedan muchas veces reflexionando, caray, ¿qué no estoy haciendo de la mejor manera posible, ¿no? Y esto supone muchas veces el momento del cambio. Bien, por último, también salí ayer, la dificultad de la salud mental de los progenitores. Nos encontramos con personas muy afectadas psicológicamente. En la mayoría de nuestros casos estamos derivando a terapeutas. ¿Qué ocurre? Y lo hacía una de las asistentes, una pregunta ayer que yo dije, sí señor, ¿qué ocurre cuando los progenitores no quieren dejarse ayudar? El pronóstico está siendo que dificultan muchísimo la intervención. Pero gracias a Dios hay muchos y muchas que sí se dejan ayudar, que son capaces de ver lo que está sucediendo, toman, ¿no?, esa responsabilidad de la que he hablado desde el principio y se someten a una terapia para empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿vale? Y por último, quiero decir que con todas estas dificultades y en todo este proceso es como los progenitores van construyendo poco a poco ese plan de parentalidad que o venía pero no estaba funcionando o no tenían y a partir de aquí vamos a empezar a construir, ¿no? Es como nosotros en las sesiones que tenemos de supervisión semanales en el equipo, que es interdisciplinar aquí en Navarra, vamos diciendo cómo, vamos viendo en todos los casos cómo se va construyendo como un pequeño mapa nuevo de la vida de estas familias, ¿no? Por un lado el padre, por otro lado la madre, y estos hijos cómo están contribuyendo, ¿no? Entonces, es como que nos sentimos muy orgullosos de ir acompañándoles, ¿no? Para que vayan construyendo unas relaciones más sanas, ¿no? El premio para todos. Ya está, ya me he pasado el tiempo. Bien, me callo, luego podremos seguir hablando. No se te oye. La verdad es que se aprende muchísimo oyendo a vosotros cómo estáis hablando y presentando el tema, porque la verdad es que incluso a veces nos encontramos con un plan de parentalidad que sin acompañamiento, y es muy importante lo que estáis indicando a nivel vuestro, de acompañar
realizar un plan de parentalidad multidisciplinar, como estoy leyendo aquí de las preguntas, de las propuestas que están haciendo los oyentes. Ahora, posiblemente habría una tercera pregunta, que sería, ¿cómo, cuándo se realiza la presentación del plan de parentalidad? Pregunta que posiblemente Nuria podría también contestar y luego también Magali. Sí, como bien ha señalado Magali, desde empezar motivando a los padres y las madres para que entiendan nuestro papel y los beneficios que pueden obtener, ¿no? si se dejan orientar y se dejan acompañar en ese proceso, a cómo al final, una vez tenemos los acuerdos conseguidos o no, pero si los conseguimos tener, cómo vamos a prevenir también les vamos a dar herramientas para prevenir futuros conflictos, o sea, conflictos futuros, perdonad la expresión, ¿no? La frase al revés. Porque lo que les estamos enseñando son también habilidades para que en próximas situaciones, porque ahora igual los niños están en primaria, pero deben entrar pues en la ESO, o van a tener que buscar una universidad, o van a tener que enfrentarse a situaciones de cambios, de decisiones en el futuro, ¿no? Y también es un aprendizaje para propiciar que en el futuro puedan seguir sin nosotros, porque han adquirido unas habilidades y un cambio de mirada, ¿no? Sobre a la hora de tomar decisiones sobre qué es lo prioritario, ¿no? Y los hemos sacado de esa postura del otro o la otra son culpables de todo y tienen la responsabilidad de todo, y ahí yo quiero salirme con la mía, ¿no? Por encima de lo demás. Entonces, cuando hemos conseguido que lleguen a acuerdos, que consensúen esos flecos, ¿no? Que como bien habéis señalado, no vamos a hablar de cambios de guardas, sino de esos, de en qué horas son las más adecuadas para las llamadas telefónicas, o qué hacer, ¿no? Si estás en mi periodo de guarda y pues la abuela cumple 90 años, o qué pasa con el día del padre, el día de la madre, si le toca al niño o la niña estar con el otro progenitor, ¿no? Cuando hemos conseguido limar, ¿no? y clarificar todas esas situaciones que estaban generando en desencuentros, normalmente les hacemos firmar acuerdos que quedan internos en nuestra carpeta, y que cuando emitimos el informe periódico o el informe final al juzgado, porque ya sabéis que normalmente nos indican las resoluciones judiciales que cada 3 meses o cada cierto periodo debemos informar del avance, normalmente los recogemos ahí, ¿no? Pues los padres han llegado a estos acuerdos y seguimos avanzando, es un informe de seguimiento, o bien consideramos que ya pueden funcionar de forma autónoma y se consideran que los objetivos se han alcanzado, y emitimos un informe de finalización. Es en el informe de final feliz, ¿no? Entonces, normalmente yo lo que tengo costumbre de hacer es recogerlo en el informe, los acuerdos, o que se ha llegado a un acuerdo, mejor dicho, y elevar a los abogados y las abogadas de cada uno de los progenitores la tarea de plasmar en un documento más judicial o de hacer la comunicación, ¿no? Si hay cambios, de hacer esa comunicación al juzgado, ¿no? Me refiero que, de nuevo vuelvo, así como al inicio de la coordinación, contacto con los abogados para presentarme, informarles de cuál es mi función y ¿no? Un poco por clarificar dudas y buscar su colaboración. Lo que hago al final es devolverles a ellos, ¿no? el papel protagonista de que una vez yo he hecho el trabajo de trinchera, ¿no? Ellos hagan el trabajo más oficial, ¿no? De plasmar esos acuerdos y trasladarlos al juzgado. Eso cuando suelen haber cambios un poco más relevantes, ¿no? Por ejemplo, me he encontrado situaciones donde la resolución judicial planteaba una progresión, por ejemplo, en un régimen de contactos y de visitas, pero que al final ambos progenitores se dieron cuenta a lo largo de la coordinación de parentalidad que igual no querían llegar a la fase 3, ¿no? Que preferían quedarse en un momento intermedio, porque ahí habían visto, ¿no? Que era lo más adecuado a su contexto, a su situación, y lo más adecuado a las necesidades del hijo o la hija en común, ¿no? Con lo cual, cuando hay acuerdos,
estarían como esas dos formas, ¿no? Yo los plasmo en el informe y si son de una entidad importante lo traslado a los abogados de las partes para que los acaben de materializar. ¿Qué pasaría cuando no hay acuerdo, ¿no? Cuando hemos hecho algunas mejoras en la comunicación, ¿no? Y ya se habla con más respeto o se comunican pues las cosas importantes de los hijos, aunque sea a través de correo electrónico, pero no hemos conseguido los acuerdos importantes, cuando no hemos conseguido que el plan de parentalidad que se estableció en la resolución judicial se cumpla. Entonces, lo que tenemos que hacer es recoger en nuestro informe el proceso y las limitaciones que nos hemos encontrado y, si consideramos oportuno, realizar recomendaciones para que el juzgado, ¿no? el juez o la juez determinen si es conveniente esos cambios que nosotros podemos considerar que son adecuados para esa realidad familiar. En principio, como veis, estaríamos hablando de ese papel, ¿no? que tiene el coordinador de orientar, ¿no? sobre cambios basados en la experiencia de esos meses, ese tiempo que llevamos trabajando con la familia, y estoy hablando de situaciones en las que no hemos detectado pues ni situaciones de violencia, ni hay una alarma o un riesgo que debamos informar, ¿no? Sino que simplemente no se llegan a acuerdos, no se cumple y quizás nosotros con el día a día y el contacto con ambos progenitores nos queda claro qué cosas deberían cambiarse porque hay uno de los dos o los dos que está con el freno de mano puesto y no permite avanzar. Perdón, yo quisiera preguntarle a Elena hasta qué punto sería interesante que en el propio plan de parentalidad las partes asumieran que en caso de discrepancia pudieran acudir a mediación. Esto está previsto también en el Código Civil de Cataluña, pero lo digo porque nos encontramos con muchos planes de parentalidad que sin embargo no sale este apartado. Yo creo que sería interesante que el sometimiento, el quedar sumido las partes a acudir a mediación. ¿Sería posible añadir esto en el propio plan de parentalidad? Esto se lo pregunta a Elena como experta jurídica. A ver, está contemplado y luego, por tanto, lo dejamos a la autonomía de las partes. Lo que pasa que quizá fuera muy bueno que unos abogados que acompañan a las partes a otro nivel, implicados y creyentes en las bondades de la mediación, lo incorporasen. Porque es que, en realidad, cuando miramos experiencias de planes de parentalidad, el mediador ya aparece como acompañante de los propios y primeros pactos. Porque, a ver, si están discutiendo hasta qué hora puede consultar el móvil el niño, quizá que es mucho mejor que esto, identificado, ellos lo gestionen con la ayuda de un mediador y no con la ayuda de pues uno o dos abogados. ¿De acuerdo? Por tanto, sería estupendo que lo pudiéramos extender. Ya digo, y va ligado a una concepción de la gestión de los conflictos que todavía no tenemos absolutamente extendida. Permitidme que, ya que me dejabas hablar, que os diga otra cosa. Curiosamente, en las experiencias de derecho comparado, en que además, si alguien tiene curiosidad el domingo, que ponga parenting plan o plan de parentalidad en Google y encontrará miles de propuestas. Por ejemplo, cada condado americano tiene varios. Entonces dicen que la familia más conflictiva, plan más minucioso, porque esa es la clave para poder superar la acritud y la desconfianza. Porque como ya lo tienen por escrito, pormenorizado, ya saben entonces a qué atenerse anticipadamente. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, había un condado que tenía 37 planes de parentalidad, uno de los cuales estaba vinculado al caso de que uno de los progenitores estuviera destinado en Irak. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos hablando, más allá de que os explique esto, es de cómo intentar gestionar de la manera más constructiva posible el interés superior de los menores. Y el plan puede ser una manera ágil, que no buscando otros mecanismos. Me ha gustado mucho cuando he oído que decíais cómo vais haciendo también un seguimiento. Eso es clave, eso es clave. No sé si te he respondido, pero iba por ahí. Gracias, muchas gracias. Magali, ¿quieres añadir alguna tema, por favor? Sí, mira, me hace gracia, Elena, te escucho porque cuando trabajando desde la mediación y no desde la coordinación de parentalidad,
me ha pasado muchas veces que los progenitores me han dicho, pero Magali, tenemos que hablar también de esto. Y les digo, sí, porque he detectado en las sesiones que es importante para vosotros y lo que estamos haciendo es prevención. Vamos a poder pensar juntos ahora cómo, si esto se da en el futuro, lo resolveríais. Y luego también, en todos los acuerdos de mediación, siempre se pone la cláusula de que en el momento en que pudiera haber cualquier dificultad, los progenitores acuerdan que lo van a intentar resolver siempre, primero a través de algún tipo de sistema no adversarial. Esto yo lo incluyo siempre en mediación, pero también, retomando ya lo que decía antes Nuria, en los casos que estoy interviniendo ahora de coordinación de parentalidad, ha habido casos en los que he llegado a acuerdos que no trastocaban de ninguna manera esa sentencia o ese plan que ya traían, ¿no?, estos progenitores. Con lo cual, se ha llegado a un acuerdo, se han firmado, se ha enviado al juzgado en el informe final y se ha añadido este acuerdo firmado por las partes, por los dos progenitores. Esto yo creo que no hace falta darle ningún tema judicial, porque al final lo que hace es concretarlo. Por supuesto, los abogados han colaborado, pero tengo que decir maravillosamente en estos procesos. Y una de las cuestiones que nos han transmitido al equipo es que están descansando, porque ya no reciben 500 llamadas todos los días con cuestiones, ahora las recibimos nosotros, pero bueno, vamos canalizando esto, ¿no? Por otro lado, he tenido un caso muy curioso en el que se han llegado a acuerdos entre una mamá y su hijo adolescente y luego ese acuerdo que era de comunicación se ha ratificado entre los progenitores. Todo esto va a suponer una modificación de medidas y esto se ha trasladado a los abogados de ambas partes. Con estos acuerdos firmados que son, bueno, pues el plan de parentalidad en pequeñito respecto de la relación de esta madre con este hijo va a suponer una modificación de medidas de mutuo acuerdo en el juzgado. El plan de parentalidad va a ir añadido y también va a ir añadido los acuerdos firmados por las partes. Esta es una de las experiencias que hemos tenido, con lo cual estos planes de parentalidad, estos acuerdos son importantísimos. Y hay algo que quiero decir, y ya sé que aquí me salgo de las reglas del derecho y todo esto. Y de hecho me peleo mucho con los abogados por esto. ¿Por qué en el plan de parentalidad no puede ir este encuadre y estos como deseos, ¿no?, de que los progenitores, o sea, todos los deseos que los progenitores están manifestando en estos acuerdos con el trabajo que les ha costado llegar a ellos, ¿no? Me dicen, es que esto no es jurídico, es que esto no es jurídico. Yo creo que debieran estar incluidos en esas modificaciones de medidas, como respuesta al esfuerzo que estas familias han hecho en un momento tan duro para ellas, ¿no?, de ese trabajo y sobre todo en beneficio de los hijos. Por ahora solamente me han dejado que vaya adjunto el acuerdo y el plan de parentalidad también adjunto. Y ahí van los deseos de las familias, pero el convenio regulador va a ser diferente. Entonces yo abro por aquí un camino, ¿no?, a que sea un solo documento que incluya todo esto. No sé si es muy difícil, eso me lo dirá Elena, ¿verdad? Gracias. Elena, tú puedes contestar también. Sí, a ver, además eso me permite que he visto que Nuria Villanueva ha hecho una observación muy clara también en el chat que dice, es que a veces cuando están hablando del problema de la ropa hay algo detrás. El problema es que el plan tampoco es una panacea total. El plan lo único que hace es fijar unas coordenadas que ya vamos a evitar porque han sido aceptadas por todos, de esa pequeña minuciosidad. ¿De acuerdo? Y va a deslindar lo demás, que me parece importantísimo, porque va a deslindarlo de otras cuestiones del divorcio, porque todos somos conscientes de que en ocasiones, y eso entra en el imaginario, están discutiendo régimen de guarda y en el fondo están discutiendo cuantía de alimentos. Entonces, esa capacidad de acotarlo es adecuada. Y el problema está, Magali, me gusta mucho una cosa que has dicho, que claro, es que a veces los juristas, con perdón, son más juristas que el Papa. Y claro, hemos de empezar también a, de algún modo, ¿verdad?, ser capaces de modelar las categorías, sencillamente por lo de siempre. Os he dicho que empiezo explicando el primer día de clase lo del día feliz cuando se divorcian. Y la otra cosa que les pongo para que se asusten es la famosa frase de Ana Karenina, ¿no?, de que todas las familias infelices son diferentes. Por tanto, la labor de los abogados que gestionan esa familia que se ha roto es atender a ese hecho diferencial. Y el plan de parentalidad lo puede plasmar de una manera muchísimo más clara que con una aséptica demanda o contestación. Esa es su función y su logro, creo.
Yo quisiera, si me permitís, hacer también una reflexión, ¿no? Evidentemente, Nuria tiene toda la razón en que no abrir esa mochila con ropa sucia lanza un mensaje mucho más profundo. Por eso el plan de parentalidad, para mí, como coordinadora de parentalidad, es mucho más que esos acuerdos, ¿no? Es la excusa que me va a permitir entrar a trabajar qué hay detrás de los desacuerdos. O sea, es ese papel más profundo en el que vamos a ver la emoción que tiene cada uno todavía que le está frenando para poder respetar el rol del papá o de la mamá, que le está frenando para tomar decisiones con claridad pensando en el interés de sus hijos. Por eso nos resulta tan importante a los coordinadores tener una resolución judicial muy, muy, muy detallada, muy completa, en el que realmente nos ponga un camino, ¿no? Nos plantee el camino que debemos seguir, pero la parte técnica de trabajar con las relaciones, ¿no? Con sus emociones, con sus sentimientos, con sus desacuerdos y con la complejidad de la unidad familiar, de las nuevas parejas, de los abuelos, escuchando a esos hijos, como ha explicado magistralmente Magali antes, ¿no? Escuchando a esos hijos, qué postura tienen, cómo se sienten. Todo eso para mí es un trabajo con muchas pistas. En paralelo hay muchas tareas que realizar y el plan de parentalidad es como ese objetivo, ¿no? O ese aspecto como más formal que nos da la excusa a ayudarles a trabajar todo lo que hay debajo. Gracias. Sí. Y si me permitís una cosa más, también tiene una función pedagógica. Yo estoy cada vez más obsesionada en que los padres, a mí me gusta, que también se puede ver por internet, y algunas son de una exageración, pero en este mundo de la imagen, aquellos cursos de educación parental que en muchos lugares se obliga a los padres de nada, 2 o 3 horas, a que vean para que se den cuenta de que tú, que te arrogas todo el bienestar de tu hijo con tu comportamiento, estás haciendo realmente la Pascua. Lo digo porque, quieras que no, son pequeños instrumentos en aras de, con el respeto también, por supuesto, porque no pueden ser injerencias, pero a que se ubiquen de nuevo en lo que queremos, que los menores crezcan de la mejor manera posible. Perfecto, yo creo que estamos detallando perfectamente todo el plan de parentalidad y las consecuencias y los inicios también de los conflictos que puedan surgir las parejas. Y yo también quería comentar la cuestión referente a las modificaciones por cambio de circunstancias, provenientes, por ejemplo, de un plan de parentalidad. ¿Hasta qué punto un segundo plan de parentalidad puede ser un socavón de cara a las consecuencias de unas decisiones tomadas inicialmente? Esto me gustaría también comentarlo. ¿Podría ser? Nuria o Magali, por ejemplo. Es decir, la repercusión de unas causas que modifican un acuerdo inicial también sería factible a través de un plan de parentalidad. Sí, sí. De hecho, se nos ha dado en muchas ocasiones. ¿Se me escucha bien, no? ¿Sí? Sí, se nos ha dado en muchas ocasiones y es cierto que nos ha sucedido que incluso alguna de estas modificaciones estaba en el juzgado mientras estamos interviniendo. Y recuerdo un caso clarísimo en que tuvimos contacto con el juez y le dijimos a la audiencia, por favor, no emita sentencia por ahora porque estamos negociando esto. Porque claro, si se emite la sentencia justo en la mitad del proceso, posiblemente de nuevo empecemos a trabajar como ganadores-perdedores y se destroce un poquito toda la labor que se está haciendo. Entonces, ahí quiero precisamente hablar de la importancia que también ha salido estos días de la colaboración y de los jueces y de la comunicación directa, tan importante en cada momento, porque si en este momento no podemos tener esa comunicación con la audiencia y decirle, señores, está pasando esto, ellos posiblemente emiten sentencia y no se dan cuenta de que están, ¿no?, sin querer, ¿no?, bueno, pues influyendo en la intervención que se está realizando en este momento. Y así, de nuevo, trabajamos en lo que yo creo que es más importante en el plan de parentalidad y en toda la intervención en coordinación de parentalidad, que es en la responsabilización de los progenitores para que tomen las riendas de su propia vida como padre y como madre y decidan, ¿no?, a través nuestra, qué es lo que quieren hacer con sus hijos, cómo quieren verlos, cuándo los quieren ver, todas las decisiones que tienen que ver con ellos. Para mí esto es la clave de toda esta intervención, ayudar a las personas a responsabilizarse de cómo quieren ser como padre y madre.
y no, como siempre, ponerlo en manos de terceros. Entonces, pues creo que te he respondido, ¿no, Tony? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Nuria, ¿quieres añadir alguna cuestión sobre esto? ¿No? ¿Elena? ¿Tampoco? Bien, estamos ya un poco al final de la sesión, no sé si falta algunos. Aquí realmente lo que ha venido y se está señalando constantemente es el tema de la multidisciplinaridad, es decir, de diferentes profesionales que puedan intervenir, ayudarse entre ellos y ayudar a las partes implicadas para encontrar una solución a su conflicto. Yo creo que eso sería muy interesante, este encuentro, más que un desencuentro, sería un encuentro total entre diferentes profesionales para conseguir que las partes pudiesen llegar a una solución más estable, más definitiva. Esto yo creo que sería lo más interesante. No sé si estamos ya al final de todo, Gonzalo, me parece que sí. Sí, si hay alguna, yo creo que estamos... alguna pregunta podía, pero en cierto modo vamos sobre lo mismo. Yo lo que haría es agradecer a las tres ponentes, yo creo que ha sido una experiencia súper brillante, fantástica, el poder estar aquí las tres, porque realmente han planteado el tema del plan de parentalidad de una manera diversa, pero conjuntamente complementada perfectamente entre ellas, la parte jurídica, la parte psicológica, lo cual significa la ventaja de encontrar con profesionales así y además que está, lo que decíamos antes, esta multidisciplinaridad que yo creo que es básico. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y ya dejamos ya para la próxima mesa. ¿De acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias, Edena, Nuria, Magali. Una mesa genial.